Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto enorme saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, como siempre. Estamos iniciando la semana, gracias a Dios. Vamos a continuar viendo en esta semana un temita que dejamos por ahí pendientes. La última clase, el día jueves, para ser exactos, de la semana pasada, estuvimos viendo la clasificación de los textos expositivos. Yo les comentaba que los textos expositivos tienen una división, ¿verdad? Tienen una clasificación, se clasifican en cierto tipo de textos dependiendo de las características del mismo, es decir, dentro de los textos expositivos a su vez hay diferentes ramas, ¿no? Vimos que los textos expositivos se dividen en históricos, en periodísticos y en escolares. Eso es lo que estuvimos platicando. La clase pasada, la del día jueves, vimos que los textos históricos, vimos dos textos históricos o dos tipos de texto expositivo histórico que fueron la monografía y la biografía. Si ustedes recuerdan, de hecho por ahí les dejé una tarea de que ustedes realizaran una biografía de algún personaje que ustedes quisieran, ¿no? Vimos que hay otra división que son los textos periodísticos. Los textos periodísticos puede ser una noticia, un reportaje, una crónica, una entrevista. Y vimos también que hay textos escolares como son el reporte de investigación. Dado que la clase pasada estuvimos viendo ya los textos históricos, pues eso ya no lo vamos a tocar el día de hoy, dado que ya lo expliqué el día jueves. El día de hoy entonces, tal como ustedes imaginarán, estaremos viendo los textos expositivos de tipo periodístico, ¿sale? Esos son los que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque es importante que los chequemos, que los podamos clasificar y por ende los podamos ubicar, visualizar. Porque ustedes como futuros pedagogos, expertos en el ámbito educativo, pues se van a topar o van a trabajar en distintos niveles, se van a topar con distintos tipos de textos. Y va a ser una tarea muy importante que ustedes enseñen a sus alumnos si se dedican a la docencia, a ubicarlos, al igual que yo lo voy a hacer el día de hoy. Y también va a ser muy importante que ustedes mismos ubiquen qué tipo de texto están leyendo, con la finalidad de que si un día necesitan utilizar este tipo de texto, no vayan a tener ningún problema porque los ubican, los manejan, saben de qué van. Entonces, pues esa es la finalidad, ¿verdad? Bueno, los textos expositivos ya vimos que tienen como finalidad pues dar una información, ¿no? Los textos periodísticos a su vez tienen la misma finalidad, ¿no? La finalidad de los textos periodísticos que forman parte de los textos expositivos pues es informar sobre hechos y temas que sean de trascendencia o de interés general. ¿Por qué de trascendencia o de interés general, chicos? ¿Por qué? Porque generalmente las noticias o los textos periodísticos van dirigidos a un público en general. Entonces se supone que la información que van a leer o que va a leer ese público, pues es importancia para el mismo, para la sociedad. Por eso es que de estos textos periodísticos forman parte, por ejemplo, el periódico, cierto tipo de revistas noticiosas, folletos de noticias, etcétera, ¿no? Porque precisamente es a través de esos textos que la gente se entera de qué pasa a su alrededor, ¿no? De noticias interesantes de lo que pasa a su alrededor. Si bien la función principal de los textos periodísticos es informar, hay algunos tipos de textos que no están peleados con el hecho de dar la crítica, la evaluación, la opinión de quien redacta, ¿no? Hay cierto tipo de noticias, o por ejemplo en el periódico, aquellos que hemos leído alguna vez el periódico, podemos notar que hay cierto tipo de noticias en las que o de reportajes en los que está impreso mucho del carácter del reportero y mucho de la opinión del reportero, ¿no? O del periodista. Y no es que esté mal, ¿no? No está mal, pero en general las noticias son objetivas, las noticias, pero hay reportajes y cierto tipo de noticias que llevan la impresión y la crítica, la opinión propia de quien las está escribiendo, ¿verdad?
Bueno, entre los textos periodísticos, chicos, ya les había dicho yo que encontramos la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. Vamos a ver cada uno de ellos, vamos a estar platicando de qué va cada uno de ellos para que ustedes los puedan ubicar. Yo les recomendaría que para mayor aprendizaje de la clase, si ustedes tienen un periódico por ahí, no tiene que ser de la fecha, un periódico viejo, no importa. Si ustedes tienen un periódico por ahí, pues vayan buscando entre sus noticias, reportajes, crónicas, entrevistas, de hecho, y vean las características de cada uno y los puedan ir ubicando con las características que yo les voy a estar dando, ¿va? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la noticia. La noticia es considerada, hagan de cuenta, como base del género periodístico. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, porque el género periodístico tiene como finalidad informar y no hay mejor información que aquella que se maneja dentro de una noticia. ¿Qué es la noticia? La noticia es un texto breve, no tiene que ser muy largo, es un texto breve que informa sobre un suceso hecho que tiene relevancia, que es reciente o que está fuera de lo que generalmente sucede, es decir, fuera de lo común, novedoso también. Por ejemplo, el día de ayer, yo estaba en el Facebook y empecé a ver que se hizo viral una noticia fuera de lo común que cumple estas características, ¿no? Uno, que era un hecho pues novedoso, nuevo, reciente, acaba de pasar, y dos, fuera de lo común, fuera de la normalidad que generalmente hay en nuestra ciudad. ¿Qué pasó? Estaba viendo en Facebook, me apareció la noticia de Now Noticias, creo que hicieron el reportaje, que un chico tiró a su chica, a su novia, si así se le puede llamar, de un barranco, del barranco que está por la curva de la muerte, y la chava cuando la enfocan, la van a ayudar, todavía se enoja porque la persona la estaba grabando, ¿no? Esa noticia, por ejemplo, se hizo viral ayer, y es noticia porque cumple estas características que les estoy comentando, ¿verdad? Uno, pues informó sobre un suceso que es reciente, es novedoso, y tres, pues es un acontecimiento fuera de lo común que llama un poquito la atención, ¿no? Bueno, la noticia, les decía yo, hace rato se los comentaba y se los vuelvo a comentar, debe ser de interés social, debe ser un hecho de trascendencia social, de interés general, dado que va dirigida a un amplio público, ¿no? Y pues ese amplio público se tiene que ver interesado para que lea la noticia, para que pueda, pues informarse de qué pasa a su alrededor. Bien, chicos, al redactar una noticia debemos seguir los siguientes pasos. El primero es dar respuesta a las preguntas básicas de cualquier noticia. El qué, quién, cómo, dónde, por qué y cómo. ¿Sale? Repito, el qué, el quién, cuándo, dónde, el por qué y el cómo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo sucedió? ¿Sale? Entonces todas esas preguntas deben tener respuesta a la hora de la redacción de nuestra noticia, ¿no? Y además, nuestro texto debe atender a las principales características que tiene una noticia, ¿no? La noticia, al ser un texto expositivo de tipo periodístico, pues tiene ciertas características que debe cumplir. La primera es la veracidad. ¿Qué quiero decir con veracidad? Que los hechos que relaten la noticia sean verdaderos, chicos, ¿sale? Los hechos que relaten la noticia tienen que ser verdaderos. Debe ser breve. Una noticia no puede ser enorme ni larguísima porque no vamos a captar la atención de nuestro lector. Lo que queremos es captar la atención y explicarla en el menor tiempo posible qué sucedió, cómo sucedió, dónde sucedió, por qué sucedió y quiénes estuvieron involucrados, ¿no? Debe ser objetiva. ¿Qué quiero decir objetiva? La objetividad tiene o hace referencia a que debemos estar lo más apegados a la realidad posible sin que nuestros sentimientos, emociones y opiniones intervengan. Sin embargo, hay algunos tipos de textos periodísticos en los que las opiniones son
digamos, no es que sean necesarias, sino no se pueden evadir, ¿no? Hay cierto tipo de textos periodísticos en el que se imprimen nuestras opiniones, sin embargo, generalmente la noticia es objetiva, ¿no? Debe ser clara, debe haber claridad en los hechos que relatamos y debe ser un hecho de actualidad, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el lector esté informado de lo que sucede en su alrededor en tiempo y forma, ¿no? Bueno, chicos, nos vamos a la estructura. ¿Cuál es la estructura de la noticia? En primera instancia, la noticia está formada por una parte que se llama titulares. A su vez, los titulares tienen, bueno, para empezar, los titulares son esa parte de la noticia que llama la atención, ¿no? Que contiene el título y que tienden, o su objetivo principal es llamar la atención. Por ejemplo, vemos que en un periódico el titular o los titulares lo ocupa la noticia principal, luego nos dice a qué página dirigirnos y entonces ya encontramos el título de la noticia y algún tipo de subtítulo. Eso es un titular, ¿sale? Los titulares, por tanto, pueden estar formados por 3 llamadas de atención, se les dice. ¿Por qué? Porque lo que quiere el titular pues es llamar la atención. La primera se denomina balazo, que es el que aparece precisamente en la portada del periódico, el que nos dice a qué página dirigirnos. ¿Por qué? Porque es el que va a captar nuestra atención, ¿no? El primer título que capta nuestra atención se le llama balazo, es parte del titular. Luego, cuando nos vamos a la página, ya aparece el título de la noticia, ese sería el título, y muchas veces trae un subtítulo, eso sería lo siguiente, ¿no? El subtítulo. Entonces, el balazo, el título y el subtítulo es lo que forman los titulares. Los titulares pues recogen lo esencial, chicos, de cada noticia, obviamente, como les decía hace ratos, con el fin de atraer la atención del lector. Bueno, la segunda parte de la estructura de la noticia es precisamente la entrada o entradilla, o la introducción, por decirlo así, ¿verdad? La entrada, entradilla, introducción, que es el primer párrafo de la noticia, que generalmente pues amplía los datos que vamos a encontrar en los titulares y reúne las respuestas a las preguntas básicas: ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Etcétera. Y la tercera parte de la noticia es el cuerpo de la noticia, donde ya se cuenta y se profundiza sobre los hechos a los que hicimos referencia en la entradilla y en los titulares, ¿no? Amplía los detalles completamente y obviamente pues complementa toda la información, ¿verdad? Eso por su lado de la noticia. Pero sin embargo, yo les decía que hay otro tipo de textos que también son parte de los textos expositivos periodísticos. El segundo texto que vamos a ver el día de hoy va a ser la crónica, ¿sale? La crónica. ¿Cuál es la diferencia medular entre la crónica y la noticia para que ustedes les empiecen a visualizar correctamente, a identificar correctamente? Que la noticia, como lo indiqué, pues es la información acerca de un hecho de relevancia, una información certera, una información veraz, etc. Mientras que la crónica es el relato. En la crónica es el relato cronológico de cierto tipo de hechos, de tal manera que en la crónica vamos por horario, por fechas, etc. Por ejemplo, cuando nos cuentan acerca de un expediente policíaco en el que nos dice: con fecha tal, el sujeto Carlos N. fue llevado al Ministerio Público a declarar. A las 3 de la tarde de ese mismo día ya estaba dentro de los separos. A las 7 de la noche del mismo día entró su abogado a hablar con él y a las 10 de la mañana del siguiente día pues salió libre, ¿no? En poquito tiempo, obviamente de manera muy burda, les relaté cierto tipo de hechos que sucedieron en una cronología de tiempo. Eso es la crónica, la diferencia abismal entre la noticia y la crónica. La crónica sigue una especie secuencial de tiempo, ¿ok? Entonces se relata siguiendo cronológicamente el tiempo y época en que sucedieron las cosas, ¿verdad? De hecho, la crónica como tal, deriva su origen etimológico es del griego cronos, y cronos precisamente se significa tiempo, ¿sale? Significa tiempo. Por lo tanto,
atendiendo a ello y a lo que ya les expliqué, pues las crónicas son narraciones de hechos ordenados cronológicamente. Repito, las crónicas son narraciones de hechos, sucesos, sin embargo, estos tienen un orden cronológico, ¿verdad? Generalmente la crónica tiene un origen literario, pero se diferencia de estos textos, de los textos literarios, porque la crónica va a relatar hechos reales, obvio, ¿no? No va a relatar hechos imaginados o que sean producto de nuestra imaginación, va a relatar pues hechos reales, ¿verdad? Que ya sea que el escritor presenció o que escuchó de fuentes confiables, ¿no? Hay varios tipos de crónica, chicos. Están las deportivas, las de viajes, las culturales. Hay varios tipos de crónica, ¿no? De hecho, en el periódico también podemos encontrar este tipo de crónicas, las crónicas deportivas. Y bueno, ¿no? Esa es la característica vital de las crónicas, que son hechos relatados en un desarrollo cronológico. Bien, chicos, al redactar una crónica es importante que tomemos en cuenta los siguientes aspectos fundamentales, ¿vale? Al redactar una crónica es importante que tomemos en cuenta ciertos aspectos fundamentales que les voy a comentar. Primero, es importante que sigamos un orden temporal. Ya hablamos que la crónica pues es una serie de hechos relatados cronológicamente, por lo tanto es muy importante que sigamos esa secuencia de tiempo o esa secuencia de fechas, ¿ok? Segundo, es la objetividad. Es muy importante que se presenten los hechos tal cual como ocurrieron. Sin embargo, les decía yo al principio que aunque es muy importante la objetividad, este tipo de textos no está peleado con el hecho de que pues imprima, ¿no?, la opinión del quien escribe, y la veracidad. Se narran hechos reales, ¿ok? Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. La próxima clase, chicos, les explicaré la estructura de la crónica y los demás textos periodísticos que nos faltan, ¿ok? Nos vemos la próxima clase, chicos, cuídense.